Importante. Este programa contiene entrevistas no periodísticas con fines de entretenimiento y no debe ser considerado como asesoramiento profesional, recomendación en ningún caso. Este podcast es de una mujer que no sabe nada y pregunta de todo. Hola personas, ¿cómo están? Espero encontrarles muy bien. Yo soy Kikis y como siempre tengo muchas preguntas al respecto de autismo. Y este episodio estará dividido en 3. Primero tenemos a Richie y a Claudia, quienes están en el espectro autista, y tenemos a Noel, quien es hermana de una persona con autismo profundo. Así que empezamos. ¿Cómo está Richie? Bien, bien, ¿tú qué tal? Yo muy contenta de tenerte aquí. Te explico el botón. Ese botón es tu salida de emergencia. O sea, si yo cruzo una línea que te parece incómoda, si necesitas que por cualquier razón este episodio termine, tú oprimes ese botón y esto acaba. ¿Ok? Ok. Buenísimo. Ahora sí, Richie, tú tienes autismo. Sí. Oye, ¿y cómo te diste cuenta que tenías autismo? Bueno, me diagnosticaron a los 18 años de edad. Ok. Fue cuando nos dimos cuenta de que mi familia y yo, que yo tenía esta condición de autismo. Ok. ¿Y tú cómo te diste cuenta? O sea, ¿tú cómo te diste cuenta? O sea, ¿te sentías algo? ¿Cómo te diste cuenta tú que tenías algo? Pues yo me daba cuenta que tenía algo porque no era igual que los demás niños, que los demás jóvenes, como que me costaba trabajo ciertas materias, ciertas cosas en la escuela, sobre todo el socializar, el adaptarme, Ok. el integrarme a equipos, en trabajar y llevarme también con mis pares. Entonces yo pues, me percibí como que pues no soy igual a ellos o a Ok. ellas, sino pues me siento diferente. Ok. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta. Oh, ¿y qué es el autismo? Bueno, el autismo es un trastorno neurológico. Bueno, para aclarar, no es una enfermedad, es una condición de vida. Ok. Pues tenemos como ciertas limitaciones en la comunicación, en la socialización y en la conducta. Ok. Podemos presentar ciertas conductas estereotipadas. ¿A qué te refieres con eso? Que a veces podemos pues, hacer tics, aleteo, gritar, Ah. hacer ruidos o para llamar un poco la atención. Cada persona es diferente. Ok. O sea, cada persona que tiene autismo es diferente. Es diferente, no es igual. Cada Ok. quien presenta sus características, sus intereses, su forma de ser y su personalidad. Y por ejemplo, tú, específicamente tú, ¿tienes alguna de esas cosas? O sea, ¿tú haces algo de eso que dijiste? Como el aleteo, el movimiento, ¿sí? ¿Eso tú haces algo de eso? Pues tengo mis movimientos, mis manerismos, como le llaman, mis tics, Ok. con objetos, a veces con las manos. Ok. ¿Y eso es típico de las personas que tienen autismo o de no todas las personas? Pues, ¿saben? En su mayoría sí es típico, porque, bueno, los que conozco sí tienen más o menos pues sus cosas, pero cada quien es diferente. Ok, fíjate que hay cosas que yo sé de autismo, pues por los medios de comunicación o porque, ¿no? Porque sabes cosas. Y quisiera yo preguntarte si son verdad o no. ¿Te parece bien? Por ejemplo, ¿a ti te es difícil mantener la mirada? O sea, como que se dice que las personas con autismo tienden a no, o sea, que ser incómoda a sostener la mirada, ¿es cierto? Pues en algunas personas sí les cuesta un poco más de trabajo, están a veces mirando a otro lado, no están mirando fijamente. A mí de más chiquito sí me costaba más trabajo porque sí no veía de frente a las personas, pero poco a poco ya he aprendido a ver, a escuchar y ver de frente a las personas. Oye, ¿y por qué te parecía, o sea, qué sentías o por qué te parecía incómodo mantener la mirada? Pues mira, no sé, yo creo que era una distracción, no era parte del trastorno, de la condición, porque no entendía yo como de más chico el por qué desviaba la mirada, sino que cuando yo conocí del autismo fue cuando vi esta característica. Entonces, pues yo trato lo más posible de ver de frente. Ok. Oye, para poner la misma atención. No vayan a pensar que estoy distraído, estoy viendo a otro lado. pero realmente cuando tú no veías a la persona o sea, cuando no mantenías la mirada, ¿era porque no le ponías atención? ¿O sí le ponías la misma atención, nada más que no la veías? Ajá. O sea, realmente no te era necesario ver a las personas de frente. Pues yo creo que sí, en ese tiempo no, como que no era muy necesario estar como que Sí, la mirada de claro. frente y tenerla cansada. Sí, más bien como Yo que creo la a gente lo mejor ha de pedía. ser eso, sí. Ya. Ahora, cuando a ti te diagnostican a los 18 años, supongo que te hizo sentido cosas. O sea, como que te identificaste, como con lo de la mirada, que te identificaste con características que te dijeron que podían tener las personas con autismo. ¿Qué características
o sea, particularmente tú, ¿qué características tienes como o sea, como ese tipo de características específicas con las que te identificaste cuando te dieron el diagnóstico? Pues yo, por ejemplo, me cuesta socializar con las personas, sobre todo con mis pares, entender las cosas en doble sentido, las bromas, el socializar, el tener una comunicación directa con las personas. O sea, si no me hacen la plática, a mí me cuesta trabajo como que empezar a iniciar una conversación. No entiendo las bromas, los chistes, doble sentido. Ok. Y eso sí impide la socialización en grupos como de la escuela y ese tipo de cosas, ¿no? Oye, y las cosas sensoriales, también se dice mucho que las personas con autismo son como o hipersensibles a los como entornos o hiposensibles, ¿no? Como menos sensibles. ¿Es verdad en tu caso? Sí, mira, por ejemplo, a mí sí hay veces que sí me lastima la luz, pero yo trato de ser más tolerante. Ok. No me empiezo a alterar, a gritar, a aletear, algo así como en el caso de otros chicos o chicas con autismo que tienen esta característica. Ok. Y a mí, por ejemplo, me molestan los ruidos agudos. Oh. Por ejemplo, el turbo ese de una moto, la sirena de de los vehículos de emergencia, cuando ya es mucho tiempo, así ya me empiezo a tapar los oídos. Ok. Pero yo sé que no pasa nada, no me altero ni nada, sino yo conservo un poco más la calma. A comparación de otros chicos que empiezan a gritar o a autoagredirse, a pegarse. Ok. Y sé que es un espectro, o sea, que es un rango muy amplio lo que es el autismo. ¿Por qué se dice que es un espectro? Es un espectro porque es muy amplio. Okay. Se divide en varios grados. El autismo va desde el grado leve, que antes se le conocía como Asperger, síndrome de Asperger, ahora ya es autismo grado 1, hasta el grado más severo, donde pues prácticamente tienen total dependencia y no hablan estas personas. Ok. No son verbales. Entonces van del 1 ¿a cuál? ¿Me dijiste, perdón? Del 1, que es el más leve, al más severo, que podría ser el 4 o 5. Ok. ¿Y tú cuál tienes? El primero. Ah, el más leve, digamos. Más leve. Ok. ¿Y qué características tiene ese nivel de autismo? Bueno, el mío, pues, tiene como mayor comunicación, un poco de mayor coeficiente intelectual. Ok. Me sé también ubicar en las calles. Pues trato de socializar un poco más, aunque me cuesta trabajo, pero socializo más con o más chicos o con más adultos. Ok. Por ejemplo, y pues con los apoyos pude concluir mi escuela, la prepa, y pude también estudiar un diplomado en habilidades sociales y vocacionales. Oh, qué bien. Felicidades. Gracias. Oye, y sí se dice también que tienen como un coeficiente intelectual pues elevado. Algunos, ¿es cierto? Bueno, no todos, porque hay veces que se pueden presentar otro tipo de discapacidades. Por ejemplo, en mi caso, a mí me faltó oxígeno al nacer, y yo creo que eso influyó que a lo mejor no pudiera tener un coeficiente tan alto, coeficiente de inteligencia, ya que eso, pues yo creo que yo pudiera haber puesto y llegar a estudiar una carrera universitaria o seguir estudiando. Pero no todos, hay algo muy importante, no hay que generalizar. Sí hay chicos que son genios, que han llegado a ser Asperger superdotados, incluso hay personajes famosos, pero no todos presentamos las mismas características. Claro. Sí, Cada quien es diferente. Es que es algo como súper, justo el espectro y que sea tan amplio, no nos deja generalizar. Y eso es muy importante que sepamos, que con autismo no podemos generalizar nada. No podemos, cada quien hay que conocerlo pues a su manera diferente. Claro. Oye, también se dice que tienen como fijación por temas, ¿no? Que tienen como de cualquier cosa de dinosaurios y agarran y como que se especializan y como que se clavan mucho en esos temas. ¿Es verdad? ¿En tu caso, por ejemplo? Sí, bueno, no, en mi caso yo no me clavo con los dinosaurios. Sí, hay chicos que sí se clavan con los dinosaurios. O sea, cada quien tiene su tema. Sí. El mío son los deportes. Ok. O sea, yo me clavo con el fútbol, con el béisbol. Ok. Pero más con el fútbol. Ok. ¿Y sí son muy clavados? O sea, ¿sí te clavas así fuertísimo? O sea, ¿sí sabes como datos y estadísticas y jugadores y partidos y todo eso? Ah, sí. Bueno, yo en el caso del fútbol sí estoy más al pendiente, yo lo sigo mucho.
sí guardo datos. Entonces yo creo que cada chico, cada chica sí guarda datos de, pues cada quien depende de su tema, como habías Claro. mencionado. Oye, y también se tiene mucho la imagen afuera de que se aíslan. ¿Eso es cierto? Y si sí es cierto, ¿lo hacen por gusto o es como porque la sociedad justo, pues como que no encuentras ese lugar y te terminas aislando por consecuencia? ¿O es por gusto? Pues a veces es por gusto y a veces que te aíslas porque pues como que no te hallas, no sabes aquí como que qué hago, cómo hago para que integrarme, cómo hago para que empiece a platicar, empiece a conversar con alguien o no, como para saber de qué trata. Claro. ¿A ti te gusta tener autismo? Pues en sí diría que no porque pues tienen las limitaciones, pero en sí acepto mi condición, ahora sí que es como si no la tuviera, yo hago mi vida, yo soy feliz y pues yo sigo saliendo adelante y pues hago mis cosas. Claro. Oye, y en relaciones interpersonales, o sea, tú tienes, por ejemplo, círculos de amigos o tienes pareja o has tenido o te gustaría tener, o sea, ¿cómo ves tú esa parte de las relaciones? Pues digo, amigos, tengo mi círculo de amigos, pero más son dentro del espectro. Ok. Y con discapacidad intelectual, también pues tengo pocos amigos que pues son regulares, que no tienen ninguna discapacidad. Como el caso pues, de una amiga Fer, que pues no, también fue la que me invitó aquí al podcast. Sí, tenemos una amiga en común que es Fer. Exactamente. Entonces, y pues sí, no he tenido pareja, formalmente, pero pues más adelante sí me gustaría tener. ¿Y si Si te se gustaría llegara- entonces? Sí, sí, si llegara a dar, así formalizar y todo, sí. ¿Y te gustaría que fuera una persona con autismo también o no? Pues de preferencia que no tenga autismo. Ok, ¿por? Pero si Porque- se llega a dar con autismo y llegáramos como que a, pues como a tener química, a llevarnos bien, pues adelante. ¿Y por qué Pero, preferirías que no tuviera autismo? pues porque como que presentaríamos las mismas características, como que tuviéramos como que otro tipo de intereses. Entonces sí es muy difícil como que encontrar el mismo clic. Ok. Entonces, pero pues no sé qué me toque o qué destino me depare. Claro. ¿Y te gustaría a ti tener hijos? Pues depende. Primero hay que ver si llego a tener pareja y si es una decisión de los dos, pues adelante. Sí. Oye, ¿y el autismo, sabes si es genético? En realidad no sé porque se está estudiando. Oh, Pero pues sí he sabido que en algunos rasgos sí puede venir de manera genética. o sea, ¿tú sabes si en tu familia alguien ha tenido antes autismo? No he sabido del árbol genealógico que he visto, no, No. nadie ha contado. Ok. Que al parecer yo creo que soy el único, el primero. Ok. Oye, ¿y qué es la educación que has tenido, o sea, la prepa, supongo primaria, secundaria, prepa, ¿ha sido como regular o ha sido como en escuelas especiales bueno, educación especial? No, yo estuve en escuelas regulares con Ok. apoyo llegué a tener un poco de apoyo USAER, ahora es UDI, Ok. y pues llegué a tener también maestros particulares que me regularizaban para poder pasar mis materias Ok. y el apoyo de mi familia para que yo pudiera concluir pues mis estudios hasta la etapa del bachillerato. Ok. ¿Y tú tienes un oficio? ¿A qué te dedicas tú? Pues yo soy empleado, trabajo en una biblioteca en el Museo Sumaya Oh. y como ayudante general. Oye, ¿y qué tan difícil es encontrar trabajo? ¿O qué tan difícil te fue a ti encontrar trabajo? Pues yo tuve también parte del apoyo de CONFE y parte de que el apoyo de la Universidad de Anáhuac, donde estudié el diplomado, Ok. que fue ahí donde me hablaron de este trabajo. Y entonces yo fui a preguntar y fui a hacer todo el procedimiento y fue así como yo pues conseguí el trabajo por parte de una de las maestras que nos apoyaba como Sombra. Oh, ¿y qué es que sea sombra? Sombra es una persona que está al lado tuyo, que la que finge como la que te está apoyando, pero en realidad tú haces las cosas. Ok. Está al lado tuyo. Como que te va orientando para ver Te va cómo. orientando, te va dando tips, te va dando ideas y siempre está al lado tuyo. Ok. Oye, ¿hay algo que hagamos los neurotípicos que te parezca rarísimo? ¿Qué hacemos? Pues raro es que a veces nos tratan como raros o piensan que nos quieren normalizar o piensan que estamos enfermos o que somos raros, pero en realidad
no es así, todos vivimos en un solo mundo. Claro. Oye, tú me dijiste que fuiste a poner al Senado un amparo de algo. ¿Me cuentas de eso? Claro, bueno, fue parte de la institución CONFE donde se inició el proceso de... Yo estaba interdictado en aquel tiempo antes de llegar a CONFE y cuando yo llegué entré al taller de autogestores. Ahí en uno de los abogados, cuando vimos el tema de juicio de interdicción y capacidad jurídica, que tratamos el artículo 12 de la Convención, que dice que todos debemos ser reconocidos ante la ley. Entonces, fue ahí cuando nos explicó en qué consistía la interdicción. Entonces yo le dije que yo estaba interdictado, que... ¿Qué es estar interdictado? Interdictado es que estás bajo la tutela de una persona. Ok. Que una persona decide por ti, toma las decisiones por ti. Ok. Entonces yo le conté y entonces fue cuando él me dijo, no, es que la interdicción no te sirve porque te limita, no puedes tomar tus decisiones. Es como una muerte civil, no tienes tus derechos. Ok. Entonces, pues la única forma es revertirlo, tratar de revertirlo. Okay. Platícalo con tu familia. Entonces, yo lo platiqué con mi familia. Y en una reunión junto con CONFE dijimos, bueno, adelante, emprendemos la lucha. Entonces nos tardamos 5 años, empezamos desde el juzgado y llegamos hasta la Suprema Corte. Okay. Y ahí me dieron una en lectura fácil por primera vez. Y después ya me dieron la sentencia final. Ajá. Y ahorita ya se está reconociendo la capacidad jurídica a partir del 1 de diciembre, que cada persona ya puede ir a revertir su juicio de interdicción. ¡Oh! ¡Qué importante! Sí, muy importante. ¿Tú eres interdictado solo por el diagnóstico? O sea, solo por tener un diagnóstico de autismo, ¿ya alguien más decidía por ti, digamos? ¿O en qué momento se pasó eso? Pues cuando yo tenía los 18 años, sí, precisamente cuando tenía el diagnóstico, a mis papás les recomendaron en una reunión y pues que en ese momento no sabíamos a cierto fondo qué era el juicio de interdicción y conocíamos la convención. Entonces platicaron conmigo y dije, bueno, órale, va. Si es para protegerme, si es para resolver ciertas cosas, si es para que esté bien, adelante. Ok. Y así fue cuando, pues de ahí. Y entonces ahora tienes que meter, o sea, ahora tienen que las personas que quieren ¿cómo se dice cuando te lo quitan? Revertir. Revertirla, tienen que meter un juicio de amparo y hacer lo que tú hiciste. Sí, a partir del 1 de diciembre, que es ya cuando entra la ley. ¡Oh, qué importante! Felicidades por eso. Ah, gracias. Oye, y ahora con eso, o sea, con ese resultado, ¿tú qué puedes hacer que no podías hacer? Pues tomar mis propias decisiones, saber decidir, saber a dónde ir, dónde vivir, con quién viajar, si llego a tener pareja, decidir por qué vienes casarme, viajar, o sea, tú antes firmar un contrato. O sea, tú antes de eso no podías firmar un contrato a tu nombre, o sea, un contrato de lo que sea. Tenía que firmar alguien de tu familia. Ajá, siempre me apoyaba mi familia. O sacar un crédito en un banco. ¿Ya puedes ahorita? Ya, pues siempre lo he podido. Pero por medio de tu familia, digamos. Por medio de mi familia, el apoyo de mi familia. Y ahorita ya no, ahorita ya puedes ser tú solo tomar esas decisiones. Sí, con y sin apoyos. Qué importante, ¿no? Sí. O sea, como para tu independencia. ¿Tú qué tan independiente eres? Pues sí, soy independiente, recibo el apoyo de mi familia. Antes de la pandemia estuve en un programa de vida independiente de la Fundación Inclúyeme. Okay. Ahí vivía con otros 4 chicos y un facilitador. Como me quedaba muy cerca de mi trabajo, pues ahí aprendí también a de vivir solo, a desapegarme de mi familia, a desprenderme así del desapego. Claro. Entonces me sirvió de mucho porque me quedaba cerca, aprendí, viví el ambiente de otra manera, conocí reglas y sobre todo pues vivir con chicos de mi edad. Aunque claro, me costó trabajo pues llevarme bien con ellos y socializar. Oye, ¿qué es lo más difícil que te parece a la hora de socializar con neurotípicos? Pues el iniciar una conversación, el mantenerla, el hablar así de cierto tema y sobre todo pues seguirla es lo que me ha costado trabajo. O sea, llego y los saludo, pero me es más fácil cuando me empiezan a hacer la plática a mí que yo hacer la plática. Oh, ya. Oye, ¿y tú cuando te presentas, tú te presentas con tu diagnóstico? O sea, me refiero a, si yo te conozco ahorita, ¿yo cómo sé
que tengo que hacerte la plática o que te es más fácil si yo te empiezo a hacer la plática? ¿Tú dices, soy autista o no lo dices y se va descubriendo con el tiempo? No lo digo, Okay. casi yo lo van descubriendo con el tiempo, o si notan algo raro me preguntan y ya les empiezo a decir o a contar. Ok. No llevo porque pues ya prácticamente socializo con personas que me conocen. Claro. Ahora, también se dice que de las personas autistas, tú me dirás si sí o no, que interpretan diferente el lenguaje corporal. O sea, el lenguaje corporal que tenemos pues, todas las personas, se dice que interpretan diferente. ¿Tú sabes si eso es verdad? Sí, a veces sí es verdad. Yo creo que en su mayoría a mí sí me cuesta trabajo leer el lenguaje corporal. Ok. Muy difícil porque luego no sé qué me están diciendo, qué están interpretando. Para mí es más fácil mejor decirme las cosas de manera precisa y verbal. Claro. O sea, si yo jamás hubiera tenido ningún contacto con ninguna persona autista antes que ¿tú qué me recomendarías para hacer esto más fácil? Para que la interacción tú conmigo y yo contigo sea más fácil. Pues, por ejemplo, yo te recomiendo pues ser más precisa, ser más directa, que las preguntas no sean tan técnicas ni tan difíciles, sobre todo que uno las pueda entender para que sepa uno a qué se refiere. Ok. Y que uno pueda responder de manera precisa. Ok. Al pie de la letra. Oye, ahora, yo he visto representación en los medios, en la televisión, en el cine, he visto personas que son representadas como personas autistas. ¿A ti te parece que la representación que has visto en la televisión del autismo es certero? O sea, ¿es cierto? ¿O hay cosas que dices, eso no es así? Pues sí, hay veces que cosas que no es así, como que le exageran. Sí, hay veces que sí hacen las mismas características, pero sí les hace falta como que enfocarse más en el autismo, conocer más de las personas para que sí puedan difundir algo que pues nosotros quisiéramos que nos sirviera para la inclusión. Claro. Y para la aceptación sobre todo. ¿Qué te gustaría ver o sea, qué te gustaría que se viera del autismo para que aportara realmente a la inclusión? Pues que representen bien el autismo con diferentes características, diferentes grados, para que la sociedad pueda conocer y realmente no eliminen sus prejuicios y pues pierdan el miedo de convivir con estas personas. Claro. Saber de alguna forma trabajar, convivir, disfrutar, estudiar, todo eso. Saber de alguna forma y prepararse para cuando uno está con una persona con autismo. Claro. Oye, Richie, ¿hay algo que te gustaría, que no te haya yo preguntado, que te gustaría que se supiera acerca del autismo? Pues yo lo que diría es que no somos invisibles, somos visibles. Es una condición que no se manifiesta visiblemente, sino es invisible. Entonces yo invitaría a que conocieran más del autismo, que ayudaran más a la inclusión, que se informaran más, que antes de hacer una representación en cine, teatro o serie de televisión o novela, que conozcan más del autismo, no lo estigmaticen tanto, porque la finalidad es que buscamos la inclusión. Claro. Oye, Richie, muchísimas gracias por venir a Tengo Muchas Preguntas al Respecto. Me encantó platicar contigo. No, ¿de qué? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y ojalá no sea ni la última ni la primera. Muchas gracias. No, ¿de qué? Y ahora tenemos otra parte del autismo, porque el autismo es enorme, es un espectro gigante y pues me parecía importante tener varios aspectos, ¿no? Claro. Y ahora vienes tú, Claudia, desde Monterrey. Muchas gracias por venir a este programa. No, en verdad, gracias por la invitación. Por el esfuerzo, el tiempo y todo lo que se ha invertido en esto. Claro. Claudia, ¿a ti a qué edad te diagnosticaron? A los 36 años. Es que está muy fuerte, porque yo no sabía, o sea, como que de repente me enteré que es mucho las morras, las mujeres que son diagnosticadas en un diagnóstico tardío. Así es. ¿Por qué pasa esto? Porque las evaluaciones o toda la información y la investigación está hecha particularmente en niños y con características mucho más evidentes. Ok. Ahí también tenemos el convencionalismo social, toda la parte cultural, a las mujeres nos reprime más. Entonces, desde muy pequeñas nos dicen, no corras, no brinques, no grites, no digas, no hagas. Entonces, vamos enmascarando constantemente, que eso genera muchas dificultades a nivel emocional incluso. Entonces... A ver, espérame. O sea, estás diciendo que a las morras nos diagnostican
ya adultas, porque de niñas no se nos diagnostica porque estamos quietas todo el tiempo. Así es. Porque nos tienen quietas. Sí, todo el tiempo. no te muevas, se te Así ven los es. calzones. Todo eso Sí. que ya sabemos que es que nos Sí. mantienen quietas y calladas, y entonces no se dan cuenta Sí. que no estamos viviendo una infancia como el resto. Así es. Y no solamente hablamos del autismo, también del TDAH, y es la misma, porque a las niñas se nos dice no esto, no aquello, deja, no hables, no grites, así no lo hagas, y entonces vamos aprendiendo que nuestra conducta, nuestras preguntas, nuestra conducta está mal. Entonces tengo que portarme bien, o puedo no comprender el concepto de qué es portarme bien, pero sé que esto que estoy haciendo no está bien y hay repercusiones, entonces tengo que dejarlas de hacer. Entonces dejamos de hacer muchas cosas por convencionalismo social, porque nos dicen que eso no se debe hacer. Qué fuerte que sea por eso. O sea, te juro, una parte de mí dijo, ¿será por eso? Te lo juro. Y otra dije, ¿Habrá? no, debe de haber otra cosa. Y no, sí es eso. Es uno de los factores principales. Ok. Sí. Ok, ahora, ¿qué te llevó a pensar en hacerte, o sea, cómo fue el diagnóstico? ¿Cómo llegaste ahí? Llegué por otro lado. Ok. Generalmente, no la mayoría, no generalizo, pero algunas mujeres llegan porque antes tuvimos ya diagnósticos previos de depresión, de ansiedad, incluso de TLP, que es el trastorno límite de personalidad, porque hay algunas características que se pueden confundir con las manifestaciones de las características autistas. Ok. En mi caso, cuando yo llego con la psiquiatra, yo llego, uno, porque quería confirmar mi diagnóstico de TDAH, Ok. y dos, porque ya había pasado por varios procesos psicológicos y como que tenía recaídas, y en el último año previo a mi diagnóstico llegó un momento en el que dije, es que no me puedo levantar de la cama. Ok. Yo me levanto de la cama porque tengo que llevar a mis hijos a la escuela, pero yo quiero regresar. Yo quiero nada más acostarme porque estoy sumamente agotada, pero esa era una característica cíclica, o sea, era cada cierto tiempo lo mismo, y llegó un diagnóstico de distimia, que es depresión leve. Ok. Me dan tratamiento natural para trabajarlo, pero yo sentía como que podía haber algo más. Okay. Incluso alguna vez lo comenté con mi esposo y le dije, yo creo que esto ya no es para psicología, creo que ya esto es para psiquiatría, Okay. pero había mucho estigma alrededor, y entonces sí fue como una negativa de, híjole, es que mira, tú también te dedicas a esto, trabajo con adultos, con niños y adolescentes autistas y con TDAH, y veo todo el estigma que hay también desde la salud, desde los psiquiatras. O sea, ¿tú ya trabajabas en eso con personas con autismo antes de tu diagnóstico? Con niños y adolescentes. Ok. Adultos, tuve la primera adulta que llegó, que mamá de un niño que había llevado un acompañamiento de crianza conmigo, me dijo, esta es mi sospecha. Le dije, bueno, vamos a ver. Empecé a investigar porque aprendo muy rápido. Empecé a buscar, empecé a investigar y pues no había nada porque las valoraciones que hay en adultos siguen siendo con características muy específicas y muy visibles, muy notables. Entonces, cuando yo trabajaba con niños, había cosas que se me hacían muy naturales. Y yo decía, es que ¿por qué con un niño se deja de lado la parte de la crianza y se trata de normalizar tanto al niño? O sea, normalizarlo para que parezca normal. Que es el masking, ¿no? El que le llaman el masking, como el mascarar para que parezca común, modificar conducta. Entonces yo decía, es que ¿por qué? Y como que me llegaba no sé, al tuétano. Sí. Entonces, bueno, lo comento. Llego con una psiquiatra tratando de confirmar el diagnóstico, y entonces, pues en el diagnóstico de TDAH ya sé qué es lo que me va a preguntar. Y digo, mira, presento tales características, esto y me empieza a preguntar por aquí, y de repente se desvía por otro camino, y como que me sacó de onda, y al final sí me dijo, mira, sí hay características TDAH, pero también hay autistas. Y sí fue, o sea, no te voy a decir que fue un shock, es que ¿cómo es posible? No, pero a partir de ahí
toda mi vida cobró sentido. Toda. Qué fuerte. Todo. Porque sí, supongo que embona y tú dices, Sí. El primer ejercicio que yo hice, y es el primer ejercicio que ahora trabajo con los adultos, fue responder, y dije, un día voy a hacer un libro de esto. Responder, más bien, hacer una lista de todas las preguntas que mi diagnóstico respondía. ok. Todas. Y yo no paraba de hacer preguntas. ¿Cómo qué? Entonces, por eso es que decías hace tiempo que no tenías amigos. Ok. Porque mis amigos, los amigos que tengo es porque ellos se han quedado porque me buscan. Ok. O sea, porque se quedan ahí, les digo, como garrapatas. Sí. ¿No? O son los amigos de mi esposo, Ok. que fueron primeros amigos cuando éramos novios, que coincidimos porque era el mismo grupo cuando estábamos desde la secundaria, preparatoria, y pues él seguía frecuentándolos, entonces pues por ende yo también iba ahí, Sí. ¿no? Esa fue una. Otra, haciendo es también un análisis de las personas alrededor, porque pues es genético, Ok. muchas conductas de mi mamá que en nosotros eran muy naturales. O sea, a mí nunca me obligaron a comer cosas que yo no quería, Oh. porque mi mamá no comía cosas que a ella no le gustaban. Oh. Entonces era muy normalizado, o sea, era una conducta muy normalizada, ¿sí? Entonces, eso, o decir, no, es que de niña lloraban mucho, pero es normal, yo lo hacía. Entonces, o sea, la verdad es que yo tuve el privilegio, y lo tengo que decir porque es un privilegio, porque no es un derecho, de crecer en un entorno sumamente normalizado, muy cuidado, por así decirlo, respetado. Entonces muchas cosas pues no me hacían sentido, y como que yo también vivía en mi mundo, pero había muchas preguntas que yo no me cuestionaba. Otra pregunta. Entonces, por eso estoy irritable la mayor parte del tiempo, porque estoy en sobrecarga sensorial constante. ¿Qué es la sobrecarga sensorial? El sistema nervioso de una persona autista recibe, son como estos monitos de intensamente, los mentaleros se llaman, creo, que van acomodando, así lo veo yo, porque yo hago representaciones visuales. Ok. Van acomodando los pensamientos centrales, ¿no? Van clasificándolos en la noche. En mi cabeza, los mentaleros lo que hacen es tomar todos los estímulos, por ejemplo, ahorita, ¿no? La luz, el sonido de afuera, si por acá se están moviendo, porque percibimos muchos detalles. Entonces, los mentaleros van clasificando y van poniendo los estímulos donde van. En una persona autista, en lugar de ser 10, por ejemplo, que una persona neurotípica, en un autista son 30 al mismo tiempo. Ok. ¿30 qué? Estímulos al mismo tiempo. Ok, a ver. Por ejemplo, yo en este momento, Clau, estoy... ¿Te puedo decir Clau? Sí, Ok. claro. Yo en ese momento estoy, bueno, las luces, estás tú aquí, la lluvia, porque está lloviendo. Sí. También sé que hay cosas pasando como en producción Sí. y que me dicen el tiempo que llevo aquí atrás, ¿no? Sí. Eso son lo que yo alcanzo a percibir aquí. Sí. ¿A qué te refieres tú? Yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo la luz que está atrás de ti, está una gotera, bueno, es una gotera, está cayendo la lluvia, estoy viendo cómo están por acá, si se mueven, si no se mueven, escuchando la lluvia, ya pasó un carro, que hoy ya no me distraen porque hoy entiendo que así funciona mi cerebro, y también tengo un tratamiento que me ayuda a que los estímulos no se sientan tan fuerte. Pero antes, o sea, ¿te interrumpen a ti los estímulos? Eso, por ejemplo, la lluvia está aquí y yo puedo ignorarla total, Sí. puedo hasta dejar de oírla, puedo desaparecer como muchas cosas. Lo que estoy entendiendo, si es que está bien, es que a muchos de las personas con autismo les interrumpe la vida eso, los estímulos. Hoy ya no, Ok. pero antes tampoco, porque los enmascaraba. Oh, O sea, antes yo podía decir que estoy súper bien. ya, y ya. Y shiny, shiny, ¿no? Pero terminaba muy agotada, terminaba queriendo solo dormir, por eso no me podía levantar. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en un tiempo mañana y tarde, trabajaba en la mañana como maestra de escuela especial, porque yo estudié educación especial, y en la tarde trabajaba como maestra de apoyo en USAER, en la SUDEI ahora. Y yo llegaba a mi casa a las 6 de la tarde
y yo llegaba a dormirme hasta el otro día. Okay. Me acuerdo que mi papá decía, ay, es que mi osita, duerme mucho mi osita, y qué floja, qué flojita, ¿no? En esta bromita, pero en realidad, o sea, yo me estaba acabando. Y hoy lo veo, yo decía, antes de mi diagnóstico, yo decía, no, es que estos eran estados de depresión, yo vivía en depresión, pero había algo que no me, o sea, como que no me hacía sentido, porque no era como que estuviera triste, Claro. sino era que no podía levantarme de la cama. Yo no podía levantarme de la cama para ir a trabajar, porque era muchos estímulos. Okay. Los niños, el ruido, el enmascaramiento, el ver a personas que consumen mucha energía, mucha batería social. Entonces, cuando me confirman el diagnóstico a los 36 años, fue de... Todo tomó sentido. Todo tomó sentido. Todo. Y de ahí, la verdad es que la vida mejoró. Pero mejoró porque por elección, o sea, por buscar la palabra autocuidado particularmente, y hay cosas que ya tengo que hacer hoy que ponen primero mi autocuidado. Claro. Y es que también yo pienso que cuando las cosas embonan para ti, o sea, tu persona embona, la vida cambia, ¿no? Definitivamente. Claro. Definitivamente. Le da sentido a tu vida. Claro. Sí, o sea, entiendes por qué no te salían las cosas, por qué era cíclico, ¿sí? Yo recuerdo mucho en mis 2 procesos terapéuticos previos de atención psicológica. Fueron años trabajando en inflexibilidad. Años. Inflexibilidad. Inflexibilidad. Un día llego con la psicóloga después de no vernos en 2 o 3 años y me dice, es que, Claudia, estoy viendo la misma persona de hace 2 o 3 años, la misma persona inflexible. Dije yo, ¿y entonces qué estoy haciendo contigo? Entonces busco otra alternativa y me dice lo mismo, tienes que trabajar la inflexibilidad, eres demasiado inflexible. Y entonces me puso a hacer un ejercicio donde yo tenía que bailar y tenía que escuchar la música y dejar que fluyera mi cuerpo, y en mi cabeza solo pensaba, o sea, ¿por qué al estarme moviendo tengo que fluir? Racionalizando absolutamente todo. Esa es una característica también. Entonces, cuando ya llega el diagnóstico, una característica es la inflexibilidad cognitiva. Es un proceso cognitivo que funciona distinto. Okay. Entonces no era que yo haya desarrollado la inflexibilidad, no, así funciona mi cerebro. Claro. Entonces, obviamente, me ibas a seguir diciendo que soy inflexible. Y por eso muchas mujeres precisamente llegan al diagnóstico tardío, porque llevan años en terapia trabajando en inflexibilidad. Pues sí, nos adaptamos al mundo, pero en realidad regresa. Claro. Porque es parte de tu proceso de información. Oye, ahorita que estábamos platicando me dijiste que tú hacías como cosas visuales. Representaciones visuales. Representación visual. ¿Eso es el lenguaje visual? En mi caso, sí. ¿Cómo funciona? Para mí, es que a veces tenemos mi esposo y yo conversaciones en donde ya nos da risa, pero es que le digo, es que, o sea, es como cuando huele el verde. ¿Huele o vuela? Huele. Ok. Es parte de los sentidos, o sea, sí, mira, es que tiene como esta forma del rojo. Ya. ¿Cómo? De alguna forma, o sea, yo he ido interpretando el mundo y lo he ido clasificando yo le digo que en cajitas. Entonces, para mí, el rojo es picudo, por ejemplo. Entonces, si yo voy a tener que hacer algo, a veces que quiero pintar y voy a pintar algo picudo, es rojo. Okay. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer esquemas visuales, porque incluso cuando tú me estás haciendo una pregunta, por ejemplo, ahorita, pues tengo que ir a buscar en mi cabeza cómo la voy a responder, porque también hay dificultades en la parte de la interacción, en la parte de la verbalización. Okay. Ahorita es mucho más sencillo, como platicábamos hace rato, es mucho más sencillo cuando me preguntas, pero no me preguntes cómo estás. Claro. Sí, ya cuando tú tienes que formular todo eso, ok. Estas pláticas de elevador, de recepción, ¿qué tal? ¿Cómo está el clima? Me cuestan trabajo. Esos rituales neurotípicos que tenemos, la banda neurotípica, que son como justo eso, como esas conversaciones sin importancia, solo como para hacer contacto tantito con alguien, ¿no? Sí. Ya está lloviendo, ¿verdad? ¿Cómo ha llovido? Ese tipo bastante. Sí, es el que te... Sí, porque es que en realidad
Si tú me preguntas cómo estoy, o sea, por convencionalismo social sé que te tengo que decir bien, ¿y tú? Hoy me pasa mucho con los adultos con los que trabajo. Yo hago esos convencionalismos sociales porque son parte de la cita, ¿no? Y entonces muchas veces es, ¿y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Ya. Ya me acordé. Claro. Ya me acordé, ¿no? Y sí les digo, la verdad es que por convencionalismo social lo hago, pero también sé que la próxima vez entramos directo, o sea, Ya. eso no lo podemos brincar. Pero es que en realidad muchas veces pasa con algunos adultos autistas, cuando les preguntan cómo estás, pues se sueltan a decir que están mal, que tuvieron ideaciones suicidas otra vez, y entonces la verdad es que eso no le gusta escuchar a la gente. Claro. Entonces la pregunta, ¿cómo estás? Hasta cierto punto sí puede llegar a sonar como una pregunta muy hipócrita, porque en realidad no quieres saber cómo Si quieres estoy. una mentira. Lo que Quieres estás el convencionalismo Claro. social. Sí, ¿sí? sí. Entonces se vuelve un poco confuso y difícil de mantener esa conversación porque ya no fluye. Claro. Pero pregúntame mis intereses, Todos. vamos a hablar de todo. Claro. Oye, ¿y hay cosas que te hayan hecho clic de cuando eras niña? Sí. ¿Cómo qué? Como las preguntas tan filosóficas que me hacía. Ok. Por ejemplo, me acuerdo mucho de este comercial de una leche que decía, ¿y por qué las rosas son rojas? ¿Y por qué el mar es azul? En realidad las preguntas que yo me hacía era, a ver, pero si la televisión muestra las imágenes, ¿cómo pasa la información por los cables de luz hasta que llega a los 4 años? Claro. Preguntas que no se espera en un niño convencionalmente. La irritabilidad. Mi mamá decía que así como ella se subía yo desde chiquita a un camión, yo me vomitaba. Y es fecha. ¿Por qué? Por la parte vestibular. ¿Vestibular? Sí, lo que es el equilibrio. Ok. De alguna manera está afectado. Entonces es muy fácil. Eso, más aparte el calor, más aparte la claustrofobia, cuando hay mucha gente, más el ruido, es una bomba directa de estímulos y mi cerebro se sobrecarga. Okay. Entonces, pues en ese entonces no había carro, andábamos en camión y mis papás se tenían que bajar para irse caminando porque la niña lloraba. Oh. Eso. Y es lo de los estímulos que me decías hace rato. Sí, Okay. yo ya entiendo, o sea, hoy cuando estoy muy sobrecargada, cuando estoy en una situación que no me encanta, por ejemplo, donde tengo que enmascarar mucho, me dan muchas náuseas. O sea, me da un dolor de cabeza, me dan muchas náuseas, me dan muchas ganas de llorar, de frustración, pero no es de frustración, o sea, mi cerebro, sabes que tenemos 2 mecanismos para liberar tensión, la risa o el llanto. Okay. En esos momentos es el llanto. Okay. Entonces es de necesito, o sea, ¿sí? Y muchas cosas producen ese sentimiento de frustración, pero particularmente esas. Que era muy inteligente, pero en realidad era la niña muy seria, la que no hablaba, la que no decía. Yo no identificaba problemas de socialización, pero pues es que no era que yo llegara, es que a mí llegaban y me agarraban. Ajá. Entonces llegaban y me hacían parte, porque sí, así me adoptaban. Ok. Entonces el ver cómo todo se movía. ¿Cómo que todo se movía? Cómo se paraban, cómo saludaban. Tú ponías todo mucha el lenguaje atención en corporal. eso. Okay. Sí. Y entonces, entonces cuando yo llego tengo que hacer esto, sí, el aprendizaje de las habilidades sociales es por medio de la observación. Okay. Pero no era como de una manera, porque bueno, todos aprendimos así, ¿no? Como viendo y siguiendo un ejemplo de la socialización. Sí. Pero por ejemplo a mí, o sea, era como hasta natural, pues como algo que se... Ya no tenía yo que pensar como, está parado así, entonces tengo que hacer esto, entonces tengo que mirar. Y entonces cuando miro así, y todos esos pensamientos los tenías todo el tiempo. Sí. Y después, a mí me gusta mucho el análisis de comportamiento. Ok. De ahí, porque observaba, así se habla, así se dice, así, estar siempre al pendiente y estar en un estado hiperalerta, o sea, cómo se mueve, qué hace, qué no hace, estar enojado, esa expresión es nueva, no la conocía. Ok, eso es un análisis o sea, sin todo el tiempo, un sobreanálisis de todo. Esa es la representación más fiel, es un sobreanálisis completo. Ok, ahora, tú trabajas con muchas personas con autismo.
¿Hay como algo que tú, en todo este tiempo que llevas trabajando, hayas como reconocido como algo que deberíamos de los neurotípicos saber para podernos, ¿sabes? Como integrar todos a donde estamos, pues? Creo que más allá de lo que el neurotípico debe de aprender, es más aprender a respetar el diagnóstico, Okay. a no invalidar. Muchas veces el diagnóstico autista es invalidado incluso por la misma familia. Cuando a veces acuden chavitos de 14, 15 años que tienen esa inquietud y hacen todo el proceso diagnóstico porque juntan ellos su dinero para hacer el proceso, llegan con sus papás y los papás están locos. Claro que no. Me dicen, es que ¿cómo le explico a mi papá que me parezco a él? ¿Cómo le explico que este diagnóstico muy probablemente viene de él porque somos muy parecidos? Entonces nos toca a veces también tener que hablar con la familia y hay familias que están muy renuentes por la estigmatización que hay alrededor del diagnóstico. Pero más allá, o sea, los neurotípicos es la parte de la validación, porque una persona autista de tanto enmascarar, pues lleva ahí a todo el camino de depresión, ansiedad y lo que nos lleva a veces a intentos de suicidio. Y la mayoría de las personas autistas porque me integro, hemos tenido ideaciones suicidas, precisamente. No porque querramos terminar con nuestra vida, sino porque es muy cansado vivir. Es muy fuerte, es muy cansado, es muy pesado. Okay. Entonces no sabemos, o sea, ¿por qué siento todo esto? Necesito algo para terminar de que se sienta todo esto, precisamente porque no logramos encajar. Okay. Por eso el diagnóstico realmente es cierto, el diagnóstico salva vidas. Porque al momento de llegar a tu diagnóstico y reconocerte y saberte, y entonces empezar esa búsqueda también de dónde eres parte y también de decidir si quieres ser parte y si no, y elegir hasta dónde te salva. A ti te diagnosticaron a los 30. ¿Hay algo que puedas decirnos que nos pueda llevar a ese diagnóstico? Me refiero a, si tú eres una morra y te sientes ve, pregunta, ¿sabes? Como... Dificultades en la socialización. Okay. Siento que no encajo. No encajo ni aquí, no encajo con los amigos. Me canso mucho. Tengo esta sensación como de extremo cansancio. Ya me han diagnosticado con depresión y ansiedad. Incluso tengo diagnóstico previo de TLP, pero siento que no responde completamente. Ese es un indicador. La sobrecarga sensorial. ¿Cómo se siente la ¿A qué te refieres? ¿Cómo sé si tengo eso? Sientes mucho. Ok. Huele mucho, suena mucho. O sea, todos están, por ejemplo, muy contentos en una fiesta y tú estás así de... O sea, sí, ¿cómo pueden estar aquí? Así, sí. Okay. O sea, hace ratito fuimos a comer, fuimos al mercado de Coyoacán y pues vas al centro del mercado y entonces pásale. Y entonces era una angustia y una ansiedad porque era o sea, se me ponían aquí enfrente de aquí la siento. Sí. Y iba mi esposo y mi esposo iba así como con valla, ¿no? Llegábamos a un lugar completamente solo y entonces, ¿qué voy a comer? ¿Quieres aquí? Y yo, sí, aquí no hay ruido. ¿Por qué? Porque era tanto esos desbordes sensoriales o esa intensidad nos hace que podamos llegar a tener desregulación y lo que se conoce como un meltdowns. Okay. Y ahí es donde empieza la parte del posible TLP. Okay. ¿Por qué? Porque pareciera que estoy irritable todo el tiempo, tengo emociones sumamente descontroladas, pero en realidad es que todo se siente mucho. Okay. Huelo mucho, siento mucho, me duele mucho, un dolor de cabeza, a veces migrañas que no tienen explicación, ya fui al doctor, pero es aunado también a la dificultad social, a incluso estereotipias o steamings, dignificando el diagnóstico, y se llaman steamings. Okay, ¿qué es? Los movimientos con las manos. Yo no sabía que yo aplaudía. ¿Cómo? O que yo aleteaba. O sea, era tan sutil que no... Yo no le ponía atención, sino que en una ocasión, ya después del diagnóstico, porque algo pasa con tu diagnóstico cuando eres adulto. Pareciera que te vuelves más autista. Okay. Y es lo primero que te dicen los neurotípicos. Ay, pues es que no, a ti te dijeron, ya te la creíste. Como si a uno le encantara ir a investigar y como si tuviéramos beneficios por tener el diagnóstico. En el SAT. Sí, no, y te dicen, no, pues es que ustedes lo que quieren es el dinero. ¿Cuál dinero? Sí.
Sí, sí. Si incluso tramitar tu tarjeta de discapacidad es toda una faena. Claro. Porque no pareces. sí, o sea, depende completamente de la persona que está Sí, enfrente y del diga, criterio. no, pues señorita, no parece. Sí. Entonces, sí, me di cuenta que yo aleteaba. Me di cuenta que ante situaciones de nerviosismo yo juego mucho con mis manos. Ok. Ahorita estábamos antes y mi esposo fue tranquila porque estaba balanceándome. Ok. Pero son muy sutiles, son no esporádicos, pero en situaciones muy específicas. Pero ya hoy los identifico. Claro. Entonces, estos steamings ayudan a autorregularnos, ya que sea mucho más sencillo poder llevar todo. Ok. Oye, Clau, fíjate que tenemos una sección de miembros de Tones, que se llama Tones para los Preguntones, y la gente nos manda preguntas. ¿Te Ok. puedo hacer las preguntas? Claro que sí. Va. ¿Ha habido algún tratamiento que haya ayudado en la condición? Primero que nada, ¿hay medicamento que aliviane o no? No en sí para el autismo. O sea, no hay un tratamiento que te haga menos autista, porque se es autista o no se es autista. Ok. La diferencia son los niveles de apoyo que requieres y las concomitantes o concomitantes. ¿Qué es? O sea, las condiciones que vienen ayudando, digámoslo así, ayudando que vienen pegadas al autismo. Ok. Autismo, más TDAH, ya, autismo, ya. más ansiedad, más depresión, más trastorno del sueño, más muchas Y luego, cosas. antes me dijiste algo de ayuda. ¿Qué era? Los niveles de apoyo. ¿Qué es niveles de apoyo? Actualmente el diagnóstico, que es el trastorno, como lo dicen los manuales, trastorno del espectro del autismo, pero hoy dignificándolo, lo hablamos desde condición del espectro del autismo, Ok. tiene 3 niveles de apoyo. ¿Por qué? Esto viene desde el modelo social de la atención a la discapacidad, en donde la discapacidad no está en el individuo, sino en el entorno, lo que hace el entorno para hacerme discapacitante, ¿no? O para hacérmelo discapacitante. Entonces, dependerá del nivel de apoyo que tengas, realmente son las acomodaciones que el entorno tiene que hacerte. Ok. Esos son dinámicos. Una persona con un nivel de apoyo 2, con las acomodaciones adecuadas, brinca a un nivel de apoyo 1. Pero llegas a un entorno que es sumamente rígido, que no te da esas acomodaciones, vuelves a un nivel de apoyo 2. ¿Por qué? Porque el mundo se siente muy A ver si fuerte. entendí. Ahí te va. Hay 3 niveles de apoyo. Así y eso es. implica qué tanto apoyo necesita la persona Exacto. para ser, vivir, estar como cualquier otro. Así Ok. es, exactamente. Entonces, el nivel 1 es el que menos apoyo necesita. Exactamente. El nivel 2 más y el nivel Así 3 es, más. Exactamente. Ahora, esto no solo es de la persona que tanto apoyo necesita per se, Ajá, ¿no? exacto. Sino su entorno, qué tan Exactamente. discapacitante es. Exactamente. Entonces, depende del entorno, puede subir o bajar de nivel de apoyo. Exactamente. Ay, sí entendí. Va. Exacto. Ok. Así es. Ok. Sí, esa es la realidad. Sí. Ok. Entonces, hay medicamentos. Volviendo a la pregunta. A la pregunta, sí. Ok. Hay tratamientos que ayudan a controlar, a contener ciertos síntomas o ciertas características. Por ejemplo, un trastorno del sueño. Ok. Es muy común que el autista, que la persona neurodivergente, pero en este caso de que las personas autistas tengamos dificultades para dormir. ¿Por qué? Por la sobrecarga sensorial. Ok. O sea, mi cerebro está recibiendo tanta información que en la noche sigue todavía, o sea, ese mentalero sigue clasificando todo. Ok. Entonces digo, es que estoy muy cansada. Pero el cerebro dice, no, yo todavía tengo mucho que clasificar, entonces aguántame tantito. Ok. Y entonces eso causa insomnio y eso tiene un impacto muy, muy, muy grave y muy grande en la calidad de vida de la persona. Entonces hay tratamientos que ayudan a relajar el sistema nervioso, pero eso sí tienen que ser directamente psiquiatra quien los suministra, ¿no? quien los receta. Hay otros reguladores de membrana, magnesio como complemento que ayuda a relajar. ¿Por qué? Porque en el autismo el sistema nervioso está en alerta. Es como ese botón rojo. ¿Sí? Ok. En algún momento el cerebro dice, no, o sea, estamos en peligro, hay demasiados estímulos, toco el botón rojo y entonces todo te mantiene en alerta. Alerta. Sí. Oh, qué cansado. Sí. Por eso es muy cansado. Porque cuando estamos en alerta, precisamente todo se siente mucho más. Sí, porque no nada más es nervioso, es muscular, mental, Todo. físico, Tenso, todo. emocional, exactamente. Ok, ahí te va la siguiente. Dice, ¿qué situación en el entorno puede empeorar la condición de alguien con autismo? La no aceptación del entorno. Ok. Que personas alrededor no lo acepten o que lo vean como, bueno, pero, o sea, échale ganas.
Es que no se trata de echarle ganas. O bueno, pues al cabo no tienes mucho. O sea, se ve que tienes poquito. No se te nota. No se te nota. Entonces, Claro. no, sí, sales adelante así, ¿no? Entonces, para esas personas, las personas a las que no se le nota o que tienen poquito, pues, como por qué el mundo te cansa. Si no, no tienes. Estás exagerando. Estás exagerando. ¿No? Entonces, ¿Estás exagerando? Sí, claro. particularmente es eso, la no aceptación del entorno y la invalidación del diagnóstico de las personas que están alrededor. Ok. Luego dice que una persona con autismo. Primero quiero hacerte una pregunta antes de esto. ¿Se les dice, cómo está bien decir? O sea, ¿cómo es correcto con persona con autismo o autista o ambos son correctos? Mira, sí depende de la persona. Sin embargo, realmente la condición autista sí es una identidad. Ok. Porque sí define tus interacciones, define tus entornos, define el cómo te mueves en esos entornos. Entonces, es persona autista. Porque la combinación. Sí, okay. Persona autista o soy autista, porque cuando yo digo persona con autismo es como decir persona con gripa. Ok. Es una condición ajena a la persona. A la persona. Y también nace desde la dignificación, desde los derechos humanos, que trata de personalizar. Ajá. Pero en sí, la persona autista requiere de ciertas, de ciertas acomodaciones, de ciertas adecuaciones que no pueden ser separadas de la persona. Entonces, la comunidad autista supone y exige realmente que se les diga personas autistas como identificación. Perfecto. Ahora sí, dice, una persona con autismo, o sea, una persona autista, ¿ve afectada su condición por el alcohol o drogas? El alcohol se utiliza muchas veces como desinhibidor. No es en sí que tengan problemas con el alcohol, como todos, eso sí, es como todos, es conecta. Un suavizante social. Exactamente, es un suavizante social. Muchas personas, cuando llegan, por ejemplo, a diagnóstico, generalmente ocurre más en personas que tienen autismo más o que son personas autistas más TDAH, porque el TDAH sirve como compensador también. Entonces viene el alcohol y la fiesta, pero el otro día estamos tirados en cama. Entonces, así ayuda, pero como a todos, momentáneamente. La cruda social se siente igual que la cruda de alcohol. Entonces una persona autista tiene que decidir, o en mi caso, por ejemplo, yo tengo que decidir a dónde le pongo la cruda. Sí. O sea, y vienen ciertas herramientas que yo utilizo. Por ejemplo, si voy a echar una cerveza, bueno, yo necesito mi suero. Un suerito previo, agua mineral con limón y sal, porque los electrolitos o las sales ayudan a mejorar la sinapsis del cerebro. Entonces, igual que una cruda de alcohol, se trabaja la social. Entonces, el alcohol y las drogas también en muchas ocasiones es para desinhibir. No es lo más recomendable, ¿verdad? Pero así es como se utiliza. Ahora dice, ¿cómo es la intimidad con otra persona que no tiene autismo? No sé a qué se refiere esta persona, si a la intimidad del acto o de la intimidad del espacio. Emocional, ¿no? Por experiencia de las personas consultantes, sí hay personas a las que sí hay una complicación a nivel de intimidad sexual. Por el tema de no me toques, no me gusta que me toques. Entonces sí tiene que ser como muy consensuado y hay algunos autistas que no lo disfrutan. Hay otros autistas que solamente con la persona, por ejemplo, ya hablamos de una intimidad emocional, solamente con la persona, en este caso el bastón social, o sea, yo te puedo decir, por ejemplo, con mi esposo, es esta parte de sin problemas el abrazo, sin problemas la parte de intimidad, pero eso sí ya es mucho de característica y mucho tiene que ver con la parte de la regulación sensorial en la que estamos. ¿Sí? Hay momentos en los que es de no me toques. Sí, o se siente mucho, o sea, es como espinas, vaya. Entonces dependerá de la persona, pero sí hay personas en las que sí tiene impacto la intimidad sexual. Ok, y la última dice, ¿qué objetos o herramientas te ayudan a sentirte más cómoda en tu día a día, como audífonos, libros, pantallas en algún dispositivo? Que es una imagen que muchos nos han dado los medios, ¿no? Sí. ¿Es cierto eso? Los canceladores de ruido. Sí, no. Son una maravilla. Ok. No, son una maravilla. Yo empecé a probar muchos precisamente para poder
compartírselos a mis consultantes y pasé por los tapones regulares y tapones de cierta marca, de tal nivel, pero fue hasta que probé los canceladores de ruido como tal, que eso sí no lo suelto. Okay. ¿Por qué? Porque sí disminuye mucho el impacto, muchísimo. Esta imagen que tenemos de los niños con los audífonos, en realidad sí funcionan y yo se los recomiendo mucho también a los papás. Okay. Recomiendo los que son de construcción, que son mucho más económicos que los que te venden per se para los niños autistas, porque hacen lo mismo. Okay. Exacto, y son de hecho un poquito más suaves. Entonces sí tiene un impacto. Entonces una herramienta son los canceladores de ruido, los famosos fidget toys, que son los juguetitos para estar moviendo tus manos. Y en el tema, por ejemplo, a los niños se les utiliza mucho que si las pelotas de yoga para que puedan liberar la energía. Hay adultos que se compran columpios de tela y lo tienen en su cuarto porque requieren de ese balanceo. Yo, por ejemplo, tengo una mecedora en mi cuarto y entonces yo me siento en la mecedora y a veces me la quitan mis hijos y es como, te la presto un ratito, pero es mía, ¿no? Pero eso ayuda mucho también a la relajación. Lo que te comentaba del tema de los sueros, por ejemplo, cuando tengo situaciones de mucha interacción social, antes eran electrolitos, pero por un tema ahí de salud, resistencia a la insulina, pues tienen mucho azúcar y los que no tienen azúcar no me gustan porque sensorialmente me dejan una sensación muy extraña en la garganta, entonces son demasiado dulces y me disparan precisamente la desregulación sensorial. Entonces el agua mineral con limón y sal es otro. Los complementos, más bien los suplementos, pero esos también administrados por un profesional, son sumamente útiles para relajarnos, para mejorar incluso temas intestinales por la microbiota, probióticos. O sea, sí son muchas las herramientas que tenemos que utilizar, que vuelvo a lo mismo, también siguen siendo privilegios, Kiki. Sí, claro, por supuesto. Porque comprar unos audífonos de cancelación de ruido, pues no es como que vayas a la tienda a comprarte una botella de agua. Claro, sí, totalmente. Pero en algunas situaciones hay alternativas que si bien no pueden tener el 90% de la eficacia, a lo mejor un 65%, pues de 0 a 65 hay opciones. Claudia, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Me faltaron un montón de preguntas de hacerte, pero aquí nos cobran como café internet. Claro. Exacto. Entonces, muchísimas gracias por tu generosidad, por haber estado hasta acá. Y dime una cosa, ¿hay alguna pregunta que me haya faltado preguntarte que te parezca que se tiene que preguntar y responder? Sí, el tema de las ideaciones suicidas. ¿Ideaciones, dijiste? Ideaciones suicidas. Es común que las personas, antes de saber su diagnóstico, son recurrentes. Son recurrentes estos pensamientos de cómo lo hago, de qué forma. Muchos desde la adolescencia. ¿Y por qué? Precisamente porque el entorno es tan caótico, tan cansado, tan sobreexigente. Además, agrégale que no encajo aquí, no encajo allá. Temas de bullying, de negligencia de los adultos alrededor, cuidadores, maestros, psicólogos incluso. No tanto mamá y papá, los que están más alrededor. Entonces, es bien importante y esa sería una de las características también a tomar en cuenta. Si ya tienes dificultades sensoriales, si ya tienes dificultades en la interacción social, si sientes que no encajas, sientes que hay algo extraño y aparte son constantes las ideaciones, no está de más. Porque es muy común que se presenten y es importante poder ponerlo sobre la mesa porque sí se pueden evitar muchas cosas y se pueden salvar muchas vidas. Claro. Claudia, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y ahora, Noel, ¿cómo estás? Muy bien, Kikis. Bienvenida. Muy bien, gracias. Oye, pues para cerrar este programa de autismo, decidimos hablar de autismo profundo, Y tú eres hermana de un autista profundo. Es correcto. ¿Qué es el autismo profundo? Pues el autismo profundo es una condición en la cual las personas que están dentro del espectro autista no tienen las capacidades que tienen las personas neurotípicas y es de una forma mucho más notoria. Se le llama profundo y bueno, muchas veces esto recibe críticas de que es capacitista porque estás midiéndolo en tanto que tanto puede funcionar como un neurotípico. Entonces desde ahí ya los estás poniendo en desventaja. Claro.
Pero bueno, más allá de esa definición, que eso es lo que se maneja, digamos que en el mundo médico y en lo más generalizado, un autista profundo puede generalmente llegar a ser no verbal. O sea, esta es una característica típica. Tienen también muchos desórdenes sensoriales, es decir, no perciben el mundo como tú o como yo. Que por ejemplo, yo ahorita te estoy hablando y me concentro en ti, pero igual una persona autista está recibiendo el ruido de la calle, está recibiendo la luz que la siente extrema o la textura, o sea, todo su sistema sensorial como que está calibrado de forma distinta, sienten todo más intenso y al mismo tiempo, entonces eso puede llegar como a saturar, ¿no? Entonces, eso es una característica autista que está presente en varias personas y en el autismo profundo suele estar muy presente. Y también suelen tener características ya más complejas, como a veces tienen autoagresión o tienen cuestiones muy complicadas con la comida. O sea, hay chicos autistas profundos que solo comen nuggets, ¿no? Así por decir algo, ¿no? Pero vamos, esto es solamente una generalización, porque como que todos sabemos que cada autista es diferente, cada autista es un mundo. Pero yo te voy a hablar pues desde el punto de vista de mi hermano, que su característica de autista profundo es precisamente el no tener verbalidad. ¿Te refieres a que no se comunica de manera verbal con nadie? No. Nunca. Alguna vez lo intentó, o sea, cuando estaba muy chiquillo, lo que pasa es que él tuvo epilepsia. El autismo a veces tiene comorbilidades, a veces no. O sea, a veces es un niño que así está perfecto y a los 2 años, pum, deja de hablar. Hay casos así, o sea, sí, súper cañón. Mi hermano no, mi hermano nació, tuvo convulsiones de bebito, o sea, cuando tenía 4 meses tuvo convulsiones y esto duró hasta los 4 años. Entonces, obviamente, su cerebro no tuvo un desarrollo normal y esto provocó, ya una vez que terminaron las convulsiones, que a los 4 años él empezara a mostrar rasgos autistas. Antes no. O sea, tuvo un desarrollo entre comillas, ¿no? Pero digamos que él caminó, él gateó, empezó a balbucear, pero en cierta edad como que su desarrollo se empezó a truncar y eso sí es como típico de los autistas, ¿no? Pero él tenía esta cuestión de que convulsionó y bueno, eso siempre le dio como foco a eso. Entonces tú dices, bueno, puede haber una causa orgánica. Eso también es una característica que a veces el autismo no hay una causa orgánica. O sea, son bebés que tuvieron un parto normal, un desarrollo normal y de un día al otro, ¡pum! Y mi hermano pues sí tenía este antecedente, ¿no? De las convulsiones. Entonces se puede decir que autismo profundo es eso, son características que son muy incapacitantes en esta sociedad neurotípica. Así, como para dejarlo. Y ahora, ¿qué tan, entrecomillado, funcional puede ser una persona con autismo profundo? Pues depende, porque hay casos de personas con autismo profundo que te pueden llegar a pintar un cuadro, o sea, las cuestiones que vemos en las películas, ¿no? Bien romantizado. Lo romantizado de esto. Pero no hablan o no se pueden amarrar las agujetas. No es tan común porque casi siempre van de la mano con la capacidad que ellos tienen para tener una independencia y autonomía, eso es súper importante, y a veces se mide con la capacidad de escolarización. O sea, ¿qué tanto esta persona es susceptible a ser educada? Pero otra vez esa es una medida muy neurotípica. Entonces yo prefiero qué tan autónoma puede ser esta persona en sus vidas. O sea, qué tanto puede gozar. Porque a veces decimos, no, es que si no vives la vida como yo no eres feliz. Sí, claro. Pues no, o sea, yo creo que desde su mundo o desde su forma de percibir el mundo ellos pueden disfrutar mucho, pero no tienen la capacidad a lo mejor de tener un trabajo. ¿No? Que para nosotros eso es muy valioso, pero eso es en nuestro mundo. Claro. ¿No? Ellos pueden apreciar el arte, vivir muchísimas cosas que quizás nosotros no podemos entender. Y por ejemplo, en el caso de tu hermano, ¿qué tan independiente es o qué tanta... Bueno, primero, antes de entrar a la independencia, ¿cómo se comunica si no es verbalmente con ustedes? Este es un tema muy, muy especial para él porque la persona que más lo entiende en el mundo es mi mamá. Claro. O sea, ella aprendió a intuirlo y ella lo intuye a partir de un gesto o de un movimiento. Ella sabe que él quiere ir al baño o que tiene hambre o que tiene un dolor de muelas. O sea, mi mamá es así una observadora así suprema de la conducta de él. Y él comunica sus necesidades con acciones. O sea, él no entiende el mundo a través del lenguaje. O sea, tú y yo tenemos el concepto del lenguaje y yo te voy a decir mesa y tú te imaginas una mesa. Si él quiere decir mesa, él va a agarrar la mesa, ¿sabes? O sea, él no tiene como el lenguaje como intermediario entre el pensamiento y el acto. Entonces, él quiere comida, pues se la trata de buscar. Hay autistas que sí agarran a papás de la mano y lo llevan al refri. Él no. Él directamente va al refri y lo desvalija.
Oh. Eso quería decir que tiene hambre, ¿sabes? Ok. O sea, él es muy de la acción, Ok. ¿no? O, por ejemplo, si quiere ir, se le antoja ir de picnic, ¿no? Pues agarra las cosas de picnic que están guardadas en un closet y las pone ahí, ¿no? Entonces, como, quiero ir de picnic. Oh, ok. Entonces, su forma de indicar que quiere algo es mostrando objetos relacionados a. Podría ser lo más similar a eso. Ok, pero a ver, si yo ahorita tengo hambre Ajá. y no quiero hablar con nadie aquí, yo voy al refri, lo abro y me preparo lo que sea y me lo como. ¿A eso te refieres con que va? ¿O no es así la...? Él no se puede preparar comida. Ah, ok. O sea, él va y busca algo y, por ejemplo, cereal, ¿no? Y otra cosa, él no tiene límite. O sea, puede estarse sirviendo cereal y cereal. Depende también cómo esté de su ansiedad. Esa es otra cosa. A veces las personas no neurotípicas tienen niveles de ansiedad muy altos. Y en particular los chicos con autismo suelen tener también mucha ansiedad porque pues su cerebro está como muy saturado de muchas cosas y no las pueden como regular. O sea, es como que nosotros tenemos un sistema nervioso y una química estable y ellos a veces pueden pasar por altibajos y, por ejemplo, él le genera mucha ansiedad la comida. Ok. Y a veces era de, si mi mamá preparaba así una olla de arroz, él se la tenía que terminar. Oh. Sí, no puede quedar nada en esa olla. Y ahí entran un poquito las cosas obsesivas. Él tenía como muchas manías, muchas obsesiones. Y ahí entra el objeto autista. No sé si les platicaron antes de ese objeto. Se supone que los autistas suelen tener un objeto que les da como seguridad. Oh. O sea, al nivel de los niños que tienen su cobijita. A veces los autistas tienen un objeto que les gusta y que les da como mucha paz. Y él tenía siempre de chiquillo como que sus objetos tenía que una pelotita, siempre eran cosas duras. Eso también es típico, que el objeto autista nunca va a ser un peluche o algo así suavecito. Entonces él siempre tenía que corcholatas, bueno, no, las taparroscas, y cuando tenía como 12, 10 años, él agarraba la taparrosca, la mordía, quedaba plana. O sea, imagínate una tapa de coca plana, y esos eran así como sus cosas que tenía. O luego agarró piedras, o sea, siempre tenía cosas que él coleccionaba y tenía con él. Y en un momento llegó a hacer la coca. Ok. Y tú piensas, le gusta mucho tomar coca. Pero no, lo que le gusta es el envase vacío. Entonces se toma la coca, pero, o sea, sí le gusta, pero luego le gusta tener el envase vacío con él. Y estarlo así y tenerlo es como su objeto que le da seguridad. Ok. Entonces sí, es raro explicarlo, pero eso es como que lo que lo... Ok. Ahora, me dices que en el caso de tu hermano, él muestra lo que quiere con los objetos, ¿no? O sea, si quiere ir a la mesa, agarra la mesa, o si quiere... ¿Y sus emociones? También es muy complicado porque las emociones, él tiene unos cambios emocionales como muy abruptos. Ok. Y yo a veces decía, es que él tiene 2 estados, súper feliz o irritable, ¿no? Ok. Y cuando está súper feliz, él está así como relajado, como que cierra un ojo y mira al vacío y sonríe hacia el lado. Y eso es como, está chido. Y no sabes a qué se debe. O sea, a veces es porque se le acaba de dar la coca o porque está en un paseo que le gusta, o a veces simplemente se relaja y está así. Ok. Y a veces se pone ansioso y ahí se le ve en la cara. Entonces se le ve la cara tensa, se le pone como sus cachetitos rojos, o a veces hasta como los ojos se le ven saltones. Y es que hay algo que le da ansiedad y que difícilmente lo sabe expresar. O sea, él es muy difícil que pueda decirte, oye, estoy triste, oye, estoy molesto. O sea, como que no tiene esa conciencia del yo, a lo mejor, pero obviamente sí siente las emociones y va pasando por un espectro de emociones, pero a veces son como muy intensas y los cambios son abruptos. A veces puede estar como relajado, tranquilo, pero pues como todos, tenemos días y días. Claro. Ahora, por ejemplo, tu hermano es... ¿Cuántos años tiene tu hermano? Mi hermano 37. 37. ¿Cómo se llama? Facundo. Facundo, para no decirle tu hermano. Sí. Entonces, sí. Facundo tiene... ¿Cuántos me dijiste, perdóname? 37. 37 años. Ese es un hombre... O sea, un señor. Un señor, sí, justo. Ahora... En esos ataques como de ansiedad o así, ¿cómo se autogestiona? ¿O no hay una autogestión y entonces es hacia afuera la demostración? Depende. ¿Cómo sucede eso? Él ha tenido toda una etapa en la que ha tenido que aprender. O sea, yo creo que a estos 37 años él se ha aprendido a autocontrolar. Okay. O sea, el autocontrol es algo que a él le ha tomado tiempo, pero sí lo ha aprendido.
Casi siempre con los chicos autistas la adolescencia implica un cambio muy fuerte, ¿no? Ok. Bueno, con todos. Sí, claro. Para todos es una etapa bien compleja y los autistas no son la excepción. Entonces, él en esta etapa empezó a hacer como un poquito más berrinches. O sea, los niños chiquitos autistas suelen tener esta parte de los berrinches, que es cuando no se los entiende, ellos actúan con un berrinche. Y mi hermano empezó a tener un poquito como la cosa de la agresión, pero no hacia otras personas, sino como que él explotaba, ¿no? Ok. Entonces se le decía no, se le ponía un límite y él se iba contra un cristal. Entonces le golpeaba el cristal así y obviamente pues la gente se espantaba porque Claro. llegó a romper sus ventanitas. Claro. Y esto fue a partir de los 15. Entonces, ahí estudiando, y bueno, mi papá que se ha metido mucho en el tema, explica que para muchos autistas el ruido de cristales que se rompen es relajante. Oh, Entonces es así como, ay, estoy bien estresado. ¿Qué voy a hacer? Voy a romper un cristal, ¿sabes? Guau. Pero es porque eso como que es una forma de ellos de liberar una tensión que se fue subiendo mucho. Pero obviamente esta es una conducta muy disruptiva y en las escuelas pues es no permitido y peligroso. y peligroso, porque más de una vez se nos ha llegado a cortar. Entonces, ahí es donde yo creo que entra un poco la madurez de él, que sí ha aprendido a gestionarse. No te voy a decir que siempre, no te voy a decir que se controlaba siempre, pero como que lograba descargarse de otra manera. Ok. Y es como que la frustración, él a veces no la puede manejar de una forma tan asertiva. Vamos, nosotros no tenemos siempre Sí, esa si capacidad. nosotros no lo podemos hacer. Exacto, ellos con su química cerebral complicada pues se les complica, ¿no? Entonces creo que eso sí es una cosa que ha sido un trabajo conjunto de mis papás, de las personas que lo han contenido, porque él ha estado pues en instituciones donde él va en el día, se Ok. le llamaba así hospital de día. Y ahora pues ya está en una institución, o sea, ahorita es como un momento, un cambio muy grande para nosotros como familia, porque él ahorita está en una institución internado. Ok. De hecho, hoy cumple un mes. Ok. Y pues ha sido un viaje, ¿sabes? Porque sí es como, oye, ¿cómo estará? ¿Cómo se sentirá? Pero también es parte de su independencia. O sea, A ver, regresemos tantito, sí, porque nos adelantamos. sí nos adelantamos. A ver, un poco. tu hermano es autista profundo Sí, y no se puede comunicar de manera verbal, se comunica de otras maneras Exacto. que él ha encontrado. Tu mamá le descifra muchísimo porque pues, es su mamá y hasta supongo que ha pasado este proceso de muy cerca con él. Pero, por ejemplo, tú, ¿cómo te comunicas con él? híjole, pues era difícil porque llegó un momento en que yo ya no le dejé de hablar, Oh. porque a veces tú le decías sola y se podía molestar. Entonces es como, yo llegaba y veía cómo estaba su cara. Y si él me saludaba, porque él hace un saludo como con sus cuates, que es el saludo así y así. Ok. Y si me saludaba así de cuates, yo digo, está Ok. chido. Entonces ahí yo le podía hablar y todo. Pero yo esperaba como el cue de él. O sea, Ok. si él está de buenas, le puedo saludar. Esto fue una evolución. Sí, claro, porque son años. son años. Antes, por ejemplo, cuando yo tenía 20 y algo, si él era así adolescente, me lo llevaba al cine, o sea, me lo llevaba a todas partes y él le daba igual. Ok. Él está así como o sea, Sí, esto en mi casa es lo mismo. me da exactamente igual, le daba igual comer, no comer, lo que comiera. Ya volviéndose más grande, creo que también como todos nos volvemos como más picky y ahí como que se empezó a ponerse la personalidad un poquito más rígida, Ok. ¿no? Pero, o sea, antes sí salíamos mucho, hacíamos muchas cosas, pero ya entrados sus 30, yo creo que ya fue un poquito más difícil. Ok. Entonces sí, yo esperaba la señal de él para hablar. Ahora, o sea, las personas con autismo profundo en general, pues, van a terapias, van a algún tipo de... ¿Y cómo sucede eso si no hay una... ¿Cómo pasa eso? El tipo de terapia, ¿qué tipo de terapia? ¿Cómo pasa? Esa es una pregunta que yo también tengo. Ok. Porque pues sí, la mayoría de las terapias son verbales, ¿no? Sí. Yo lo que entiendo de lo poco que sé es que con una persona no verbal tienes que tener la aproximación de juego, como con los niños Ok, chiquillos. Ya ves ok. que, oye, ¿cómo le dices a un niño que te diga que hubo abuso o algo? Pues le ponen juguetes, ¿no? Ok, sí. Porque el niño no habla, Sí. entonces que lo actúe con juguetes. Pero no tengo idea cómo hace un psicólogo. claro. O sea, ahí sí, no sé cómo hacer. Yo sé que es más bien observación y ver qué cosas le dan ansiedad a la persona y, no sé, observarlo y tratar de entrar en su conducta. Bueno, también ahí hay otro tipo de temas de la educación de los autistas y qué tanto educarlos es como tratar de hacerlos entrar en un molde a huevo. Sí. ¿No? Y qué tanto es respetar como su propia identidad, ¿no? Ok. Porque lo que pasa con la gente autista es que pues ellos tienen sus ritmos para aprender y como todos, o sea, si los presionas, pues van a sufrir, ¿no? sí. Y muchos tipos educativos dicen, no, pues yo te voy a presionar a que hables, ¿no?
Y sí, los hacen hablar, pero la persona, en este caso el niño, sufre mucho estrés. Ok. Pero eso más del lado de la pedagogía, ¿no? Ok. O sea, hay como estilos. Pero ahí sí yo no me meto porque ni es mi especialidad, Claro, ni sé. claro. Y de psicología tampoco sé, pero yo calculo que sería cosas como más bien conductuales. O sea, Ok. cómo hacer que esta persona modifique su conducta, pero sin llegar a ser invasivo y que tenga como un poco de conciencia de sí mismo. No tengo idea. Ok, ahora, las relaciones interpersonales más allá de su familia, ¿cómo suceden? O sea, porque me decías que tiene amigos, o sea, o conocidos, compañeros. ¿Cómo funciona? O sea, ¿hay grupo social para ellos? Sí, él le gusta mucho estar con personas como él. O Ok. sea, le gusta estar con chicos tal vez autistas, tal vez discapacitados mentales. O sea, en estas instituciones él ha convivido con mucha gente con diversos tipos de situaciones, ¿no? Y él como que busca la compañía de sus iguales. O Ok. sea, suena un poco así, pero gente que vive lo mismo que él, ¿sabes? Como Ok. que yo creo que ellos se entienden, se leen. Y estaba bien chistoso porque en una institución a la que él iba, él tenía un compañerito que se llamaba Karim. Y es un chavo así súper delgado y alto. Y tú lo ves y salta el niño, pero salta. O sea, los autistas hacen cosas así como muy raras. Entonces se emocionaba y saltaba, pero saltaba así como, no Ok. sé. Y entonces él y Karim se llevaban mucho, pero había como un entendimiento, pues ahora sí que sin palabras. Y como que tú los ves y como que se sientan juntos a comer su lunch y como que conviven. O sea, les gusta estar en compañía. Ok. ¿No? O luego otro compañerito que pegaban como sus dibujos, ¿no? Entonces Facundo los despegaba y su compañero los volvía a pegar. Ok. Y eso era como la Y esa era la interacción. Ok. Exacto, pero como que ellos sí buscan tener esta compañía y yo Ok. creo que se sienten como entendidos, ¿no? Porque es así de, pues tú eres como yo, ¿no? Claro, claro. Nos Sí, como cachan. todos, que buscamos iguales, Exacto. digamos un poco. Ok, y ahora dime una cosa. Él ha estado, supongo, en estos años en instituciones y tratamientos y terapias y así. Sí. ¿Y por qué ahora está internado? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasa en ese momento? Pues en muchas situaciones se vuelve muy difícil la vida en casa, ¿no? Ok. O sea, es como muchas personas que tienen alguna enfermedad mental, como en este caso esquizofrenia, ¿no? A veces la esquizofrenia se vuelve muy difícil de manejar porque la persona tiene altibajos, tiene explosiones, a veces sí pueden ser peligrosos para ellos o para sí mismos. Entonces, cuando ya la persona no puede ser contenida en su entorno, es cuando la familia opta por la internación, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque los cuidados que esta persona requiere exceden la capacidad familiar. Ok. Y pues esto fue lo que pasó, porque realmente todo el año pasado mi hermano ya no pudo ir a estas instituciones donde iba como hospital de día y estaba en la casa todo el día con mis papás, entonces se volvía como muy pesado para ellos y luego si tenía alteraciones se podía llegar a poner violento y tal vez no agredirlos físicamente, que bueno, sí ha pasado, que sí los llegó a agredir físicamente, o romper un vidrio y lastimarse o lastimarlos. Ok. Entonces, literal, para ellos era muy difícil el día a día con él, porque todo dependía de cómo se levantaba. Entonces, si estaba así de buenas, pues iba a ser un día bueno. Sí. Pero si tenía como el gesto, ya no sabes qué iba a pasar, iba a empezar a juntar ansiedad. Y otra cosa, él también se retroalimenta porque siente que estamos ansiosos por él, entonces él se pone ansioso. Oh. ¿Tú sabes? Sí, es un círculo ahí. Es un círculo. Entonces era muy, muy desgastante eso. Y pues mis papás ya más grandes y yo pues no vivo con ellos, pero yo siempre estaba como con el corazón en la boca de, ay, ¿qué habrá pasado? Claro. Ay, ¿qué habrá pasado? ¿No? Claro. Entonces uno llega a la conclusión de que pues mejor que esté en un lugar donde lo puedan cuidar y nosotros tener la tranquilidad de que está bien cuidado. Pero bueno, no es una decisión fácil. Claro, no, bueno. Te lo aseguro. No, bueno. No se tomó de la noche a la mañana, hubo mucho trabajo terapéutico de por medio, pero pues creo que es la decisión que llegó en el momento que tenía que llegar. Claro. Y bueno, por suerte encontramos este lugar donde lo están cuidando. Ok, ahora, dime, ¿cómo es para ti, en particular, como vivir esta experiencia de un hermano con autismo profundo? O sea, ¿me puedes contar de eso? Ay, pues no sé por qué. O sea, yo siempre lo vi como, es lo normal, ¿no? No tengo otro tipo de hermanos, ¿no? Pero después me di cuenta que sí es una forma de crecer distinta. Porque con mi hermano yo siempre tuve como esa compañía silenciosa, ¿sabes? De que yo me lo llevaba al cine y a todo. Pero pues no podía como contarle yo cosas o que él me contara cosas. O simplemente pelear con un hermano, nunca lo viví, ¿no? Entonces es diferente. Y también creo que tuve como mucha libertad. O sea, en el sentido de que como mi familia siempre estuvo muy abocada
a él, o sea, mi mamá y mi papá, yo siempre tuve la libertad de mi vida es mi vida. Claro. Y cuando crecí y vi que no todas mis amigas tuvieron esa libertad, dije, ay, qué afortunada fui. Ok, ¿Sabes? claro. Porque yo pude hacer mi vida y jamás sentí como una familia en este sentido que me limitara. Ok, Entonces creo que eso fue para mí y también entender el valor de la salud mental. claro. Porque a partir de ver que lo que es la no salud mental, dices, está bien padre la salud mental Claro, también, ¿no? Entonces claro. eso me aportó, ¿no? Ok. Ahora dime una cosa, ¿hay niveles de profundidad en el autismo profundo? No te Oh, sé no decir. sabemos. Yo digo que hay distintos tipos, ¿no? Ok. Porque también hay chicos de autismo profundo, muy profundo, que constantemente se están autoagrediendo. Ok. O sea, yo creo que eso sería lo más difícil. Ahora, Noel, ¿hay algún apoyo del Estado? O sea, porque tú me estás hablando de terapias que supongo que, no sé si las da el Estado o cuestan el costo de esto, el impuesto que pagan las familias, más bien no impuesto, el costo que les genera extra a las familias con una persona con autismo profundo. Y si el Estado lo cubre de alguna manera, la institución donde está ahorita él, ¿es por parte del Estado o no? ¿O todo depende? Nada. Nada, bueno, existe cuando él era niño, o sea, para los niños creo que hay más ahorita, ¿no? Ok. Y sobre todo está Teletón, ¿no? Ok. Que esa fue como la que salió y que hay muchos centros Teletón, pero creo que no es suficiente para la cantidad de personas que hay. O sea, una persona que vive en Toluca, irse al CRIT, que está no sé dónde, o sea, que está muy lejos, es muy difícil. Ok. Entonces yo creo que todavía faltan lugares y sobre todo para los adultos, porque te digo, en autismo para niños hay como mucha difusión y ahorita me da mucho gusto saber que la palabra autismo está en el lenguaje popular. Claro. Para bien o para mal, para los que dicen, ay, no quiero ir a fiestas, soy bien autista. Ajá. O sea, ¿sabes? Claro. Hasta que lo digan así está mejor porque ya está en el lenguaje. Pero antes, cuando mi hermano era niño, ni se hablaba, tú decías, ¿tiene autismo? ¿Tiene qué? Claro. Y sobre todo que existe una preconcepción de que si eres discapacitado se te tiene que ver. Te tiene que faltar una pierna o tienes que tener síndrome de Down Claro. o tienes que tener algo que yo pueda ver con mis ojitos. Y entonces con las discapacidades mentales es bien difícil porque a mi hermano lo ves y dices, ay, se ve como un gringo así aquí, Sí. ¿no? En chanclas. Sí. Pero pues es muy difícil, ya tienes que observarlo y decir, esta persona hace cosas raritas y ahí ya te das cuenta. Claro. Entonces creo que eso no ayuda al autismo, de que no es algo tan visible fácilmente. Claro. Y no, o sea, el Estado ahorita no nos está apoyando, o sea, esto es algo que está saliendo de nuestros bolsillos y es buscar, porque hay clínicas que dices, ay, güey, pues ¿quién puede ir a esta Claro. clínica? O sea, hay muy caras y la verdad sí es un esfuerzo, o sea, pagarlo. Y el Estado, pues para adultos no. O sea, yo creo que el Estado lo que te puede dar es para adolescentes y niños. Pero Ok. ya cuando estás adulto, ahora sí que estás solo, chico. Ya. Ok. Fíjate que se me quedaron muchísimas preguntas por hacer, porque creo que es del autismo que menos se habla, del tipo de autismo que por lo menos yo poco encontré de información o he encontrado de información, tampoco es algo que yo ande buscando, ¿no? Pero Sí. del autismo en general se habla mucho, pero del autismo profundo no tanto. Noel, se me quedaron muchas preguntas aquí, pero dime una cosa, ¿qué te gustaría que se supiera del autismo profundo, que es súper importante, que lo sepamos? ¿Me explico? Pues lo primero es que no se ve. O Ok. sea, o sea, hay muchas corrientes al respecto. Hay gente que no quiere hablar de ello como una discapacidad, pero en mi familia sí decimos que es una discapacidad porque es algo que te impide funcionar en sociedad. Entonces, digámosle discapacidad, pero hay gente que no, hay gente que dice, no, yo no soy discapacitado, yo tengo una condición. Bueno, que le digan como le digan, Sí. pero para nosotros sí es una discapacidad porque sí ha sido un impedimento. Claro. ¿Sabes? Entonces, entender eso, que es una discapacidad que no se ve, que las familias a veces están muy solas, entonces que si ven a un niño que en el súper está haciendo berrinche y se ve un poquito grande para hacer berrinche, ¿no? Y la mamá se ve un poquito abrumada y está haciendo una gritería que tú dices, bueno, ¿qué le pasa a ese niño? A lo mejor no juzgar. Ok. Porque lo primero que dicen es así, ay, es un malcriado, Claro. ay, la mamá lo consiente, no sabes lo que está pasando, ¿sabes? Claro. Y a veces esas miradas son muy dolorosas porque en lugar de tener compasión, son miradas que te dicen, ay, pues lo consientes, Sí. pues mira cómo Sí. te está haciendo berrinche, ¿no? Claro. Entonces yo como hermana lo siento, no me imagino lo que ha de sentir una mamá o un papá, esas miradas que te juzgan, ¿no? Entonces como tener esa conciencia de que caras vemos, pero condiciones mentales Claro. no sabemos. Y nada, que el autismo pues también verlo como una condición, o sea que son personas que sí pueden tener una dificultad para adaptarse, pero que
tienen tantas ganas de vivir el mundo como nosotros, tienen tantas capacidades de disfrute como nosotros. O sea, mi hermano tiene una percepción increíble. O sea, mi hermano, si yo llegaba triste, él sabía lo que tenía. Oh. O sea, y porque él me miraba y decía, no sé, o sea, él se está dando cuenta de lo que yo tengo. A él no le puedes mentir. A él, ¿sabes? Si no te cae bien, él se va a dar cuenta. O sea, tenía una percepción cuando llegaba hacia un doctor que lo quería así como que dominar y él tenía como esta percepción muy afinada y tampoco son angelitos. O sea, son personas como tú, como yo, que tienen gustos, tienen afinidades, tienen disgustos, pero pues que también nos vienen a enseñar mucho. O sea, yo creo que él nos vino a enseñar muchísimo sobre tolerancia, sobre labor de cuidado, sobre valorar tu privilegio. A veces tener una química cerebral equilibrada es un bendito privilegio. Siempre, no a veces, siempre es un privilegio enorme. O sea, a veces yo digo, pues mi neurotípico cerebro simplón, pero a veces digo gracias por este simplón cerebro que gracias a Dios no necesita ahorita drogas para funcionar, más que el café, ¿no? Y como que sentirte como agradecida de que tu vida fue más fácil en cierto sentido, porque para ellos la vida muchas veces no es tan fácil. Ok. Oye, Noel, tengo muchas preguntas, pero tengo solo una que no me deja de brincar en la cabeza y te la tengo que hacer. Que es, ¿cómo saben qué le duele? O sea, se ha enfermado, supongo, como todo el mundo a los 30 y tantos años te has enfermado un montón de veces. Van al doctor y ¿qué? Describir síntomas, mi mamá y mi papá, que son los que están con él, literal, o sea, es que mis papás se convirtieron así en expertos en medir, no, es que camina raro, es que le debe estar lastimando el zapato. Porque no dice, o sea, él no va a llegar y te va a hacer. No. O sea, va a actuar raro, va a tener señales. Otra cosa que también suelen tener las personas autistas profundos es un umbral de dolor alto. Entonces a veces sí pueden tener una infección o pueden tener algo, pero igual siguen funcionando. Mi hermano no es tan así, o sea, él ha tenido como distintos tipos de enfermedades, o sea, a veces por suerte ha sido bastante sano. Pero una vez sí le dio una infección urinaria y pues sí lo tienen que estar checando. O sea, literal, porque él no te va a decir me duele o no te va a señalar, porque es otra cosa, ellos tienen como desconectado un poquito como que los sensores, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, el tema de ir al baño para él fue todo un viaje, aprender a ir al baño solito. No, o sea, es un viaje, Kikis. Pues por eso tengo 80,000 preguntas, pero pues aquí hablamos del autismo con el espectro más amplio que pudimos hacer en un programa de 1 hora. Pero si ustedes quieren hablar más del autismo profundo, díganos aquí, hacemos un especial de autismo profundo o de algún tipo de parte del espectro. Pero queríamos hablar de lo más posible para que se supiera de justo un poco el espectro. Noel, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Sabemos que no eres de la Ciudad de México. Y entonces, muchas gracias por abrir este tema aquí, tu generosidad, a tus papás que también están aquí. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí cada lunes. Les quiero un chingo. Bye. Hola, personas, ¿cómo están? Oigan, gracias por ver el episodio anterior y díganme, ¿qué tanto saben de lupus? ¿Por qué da? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo te enteras que tienes lupus? ¿Es cierto lo de la mariposa? ¿Pueden procrear? ¿Cuál es la esperanza de vida? Todo de lupus, el lunes, desde las 6 de la mañana, aquí en Tengo Muchas Preguntas al Respecto.